drop. That's it. And that's the end. Richie Medrano. Jerwin, pretty boy on kahas. Matapos ma-upset ng kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue, Boxing and moving, but seemingly ends like this. And a big right hand to the body. Drop. at makuha pa ang titulo, ay muling nagbalik sa ibabaw ng lona. Itong si Jerwin Pretty Boy ang kahas noong September 24. Nakalaban niya ang dayong Thai boxer na si Sokprasid Pompitak, pero agad niya itong tinalo sa round 5. Ngayong buwan naman ng Enero ay muling magpapakitang gilas itong si Pretty Boy. Makakalaban ang kapwa Pinoy, ang alias Magnum na si Richie Mepranom. May record itong si Angkahas ngayon na 35 wins, 4 losses, 23 via knockout. Habang 38 wins, 9 losses, 12 via knockout naman si Mepranom. Former IBF Super Flyweight Champion itong si Angkahas, pero di naman basta-basta itong si Mepranom dahil 3 beses na din itong naging world title challenger. Napalaban na din ito sa mga bigating Mexican champion gaya na lang nila Julio Cesar Miranda, Juan Francisco Estrada at Carlos Cuadras. Kaya naman isang magandang pagsubok din ito sa kanilang karera, parehong magaling, malakas at matibay. Pero sa mga di nakakaalam ay may laban na din itong si Richie Mepranom na kung saan na-upset niya ang undefeated prospect ng Mexico, ang alias Tyson na si Hernan Gomez. Kaya naman bago ang labang Jerwin Pretty Boy Angkahas kontra Richie Mepranom alias Magnum ay sabay-sabay muna nating balikan ang laban ni Mepranom kontra sa undefeated prospect ng Mexico na si Hernan Marquez alias Tyson na nangyari noong March 2012. Filipinas. Bueno, Tyson Márquez obviamente tiene que ser el peleador agresivo. Entre más espera, más se le da dificultad la pelea porque ángulos tiene que taparle las esquinas y darle espacio, no darle nada de espacio, abajo, arriba y abajo. Su plan así, boxearlo, ese es peleador técnico. Márquez y Meprano para 10. Combate. También a Hugo Cázares, pues es que, imagínate, no hay nada mejor que Parry que tuvo. Y pues aparte de eso, trabajando con la familia Montiel. Tyson, esta mañana cuando tuvimos la oportunidad con él, que lo que le ha gustado mucho de entrenar con los Montiel es precisamente eso, muy preparado y también pues obviamente con Fernando Montiel haciendo su sparring, que ha aprendido mucho al verlo, al aprender con Fernando Montiel. Es un peleador, no es tan agresivo, sabe cuándo ser agresivo, pero es más, se le puede decir que es un peleador, en el filipino es un peleador técnico, así es que... Y precisamente, esta es la esquina de Mar, junto a Raúl, el Diamante Márquez, Adrián García. Mepranom. Sigo moviéndose, sigo usando esa... Filipino, mejor le digo filipino. Boxing Top Rank Live. Nada más, Intego va al segundo piso, trabajando rápido. Doble uppercut, sí, del boxeador de las Filipinas. Esto a través de Twitter, donde nos puedes seguir. Ya quién sabe qué más tienes, iPhones, tienes todas las peleas como zurdo, Tyson Márquez, aunque es derecho. Sí. Y eso a veces pasa, y fíjate, muy buenos 2 asaltos, ese primer asalto se me está llevando el boxeador filipino, usando su rapidez, sus ángulos, su movimiento. ¡Oh! ¡Qué bien la combinación! No se ve mucho ahí, lo conectaron. Ahora, bueno, eso él lo empujaron ahí, pero lo motivó ese golpe el filipino. Palme Sonora versus Richie Meprano de Sarangani, Filipinas. Filipino, no lo puedes dejar pensar mucho, lo tienes que brincar, lo tienes que comenzar a downs. Te va a entender, ¿me entiendes? Y te vas a quedar en esa posición. Márquez es el reloj más bajo, tiene que dar más cabeceo. Cuando entra de frente, no entra mucho nomás de frente. Pero bago tayo magpatuloy mga pre, may isi-share lang ako sa inyo. Alam nyo ba noong taong 2010, ang Bitcoin ay nagkakahalaga lang ng ilang sentimo ng dolyar at ang 10,000 Bitcoin ay naiti-trade lang ng 2 pizza. Pero ngayon ay umabot na ito sa 100,000 US dollar, all-time record o mahigit 5 milyong piso. Ang 10,000 Bitcoin noong 2010 na naibibili lang ng 2 pizza ay nagkakahalaga na ngayon ng milyon-milyong dolyar. Kaya naman magandang pagtuunan ng pansin o pasukin ngayon ang investment trading. Pero ang importante ay meron tayong mapagkakatiwalaang broker na mag-guide sa atin para sa profitable trading. Kaya naman narito ang one of the best, ang Pocket Broker. Ituturo ko sa inyo ang 3 simple steps kung paano kumita ng instant $100 o mahigit 5,000 piso.
Una ay pindutin mo lang ang link na nakapin sa comment section para ma-direct ka sa mismong website ng Pocket Broker. Tapos mag-register ka. Type mo lang ang email, password at ang ating promo code na 2025 Manoy para makuha mo agad ang bonus. At pag naka-register na kayo, ganito ang makikita mo ang Pocket Broker dashboard. Tara, try natin mag-trade. Base sa analysis ko, pababa ito. So dito tayo sa lower. O ayun, 'di ba? Kumita agad ng ganon kabilis lang. Easy lang, 'di ba? At kung mag-withdraw ka naman, marami silang secure na pagpipilian. Pwedeng bank transfer, e-wallet, GCash at pwede ding cryptocurrency. Sobrang bilis lang ng proseso at 0% commission pa ang withdrawal. Kung may mga katanungan ka naman o concern about sa platform ay walang problema dahil meron silang 24/7 chat support at over 130 assets offering up to 92% yield including currency pairs, indices, stocks at cryptocurrency available around the clock. Sobrang smooth lang gamitin ang Pocket Broker at sobrang reliable. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Sabay-sabay na tayong mag-trade at kumita gamit ang one of the best platform, ang Pocket Broker. Basta huwag kalimutan ang promo code natin na 2025 Manoy para sa easy bonus na $100 sa pag-register pa lang. Dale cabeceo, moverse, moverse, tres, adelante, empujarlo, empujarlo, hacer lo que haga que hacer. Le da buen derechazo viendo lo que tú dijiste, está moviendo más la cabeza, está dando más. No lo suficiente, Tyson Márquez. Lo está boxeando, lo oficial mi Raúl Diamante Márquez. Sí, es 9-28. Y pues no puede dejar Tyson Márquez que lleve la iniciativa, que vuelvo a decir lo mismo, trabajarlo con bajos, ahí lo entró bien con el... Y hablando de tocarlo, pegar, si tiene que pelear sucio y el referee lo deja, que lo deje hacer ese tipo de pelea. Y hablando del calcio italiano, Ronaldinho, veando el filipino está usando el jab también muy bien, usando esa cara, la confianza. Y aparte de eso que los filipinos ahorita no se... Dentro del cuadrilátero, los veteranos que hemos visto, míralo, siguen peleando como Jerry Peñalosa, que es un guerrero. Tiene mi edad, 37, 38 años, y pues todavía... Oh, buen derechazo, ahora está ganando confianza. Es el boxeo ahí en Empalme, Sonora. De él le nació la paciencia. Ese poderoso golpe que le ha dado los knockouts hasta ahorita inexistente. Vengo perdiendo 39-37. A Tyson tiene que usar su fuerza, trabajarlo al cuerpo. Cuidado, mira, ahí lo... El filipino Mepronam le está afectando también, aunque él es zurdo, pero se le está dando de este estilo. Richie Mepronam se encuentra el número 10 de esta noche aquí, quinto asalto de 10. Joe Brand, a mis amigos Chavana y Meo, que un saludo, un abrazo bien grande, la tienda Joe Brand ahí en Texas. Y hablando del Valle también, pues mañana viene mi familia también, a mi hermana Julie Guiniño. Y les va a gustar el boxeo Pacquiao Clotti, pero aquí les está gustando a los fans. Sí, en el Texas Bowl, en este round, al filipino, que cae sólido con derecha. Mira, qué sorpresa, filipino a Tyson Márquez, que supuestamente pues era el estrella. Mira ahí, viste lo que hizo ahí. Aquí el filipino ahí lo hace fallar, y cómo entra ahí la recta, como iba como de recta y luego. Ahorita los últimos 2-3 asaltos los llevo ganando. Y se le está acabando, Top Rank Boxing, Pacquiao Clotti mañana desde el estadio de los Cowboys. Un lleno total se espera. Samuel Peter, la pelea coestelar, noqueando a Nagy Aguilera, combate noqueando a Bobby Hill, y ahora una pelea que está al tú por tú, pero que está sorprendiendo. Del que platicábamos, sí, y que se menciona bastante cuando se habla de Tyson Márquez, es el... 2-3 golpes rápidos, ¿no? México, aquí en el Texas Bowl. Excelente. Ahorita... Los boxeadores filipinos tienen mucho talento y obviamente la motivación es... Pero de muchos golpes por la noche en este combate de Top Rank Live, la pelea estelar. Regresamos. Tyson Márquez tiene que reencontrar su ladrillazo, el trueno caído a la lona, cortesía del de Empalme, Sonora. 5 para Mepronam. Y bueno, ahora se está poniéndose mal. Mira. Y se cubre muy bien también. Guardia bien cerradita, mira los brazos arriba, los codos hacia adentro. Luego izquierda, intercambiando guamazos, pero llegó más certero. Me gusta lo que es de preciso, mira, es lo que le gusta ver a la gente. Pero con gente como Tyson, con solamente un golpe, se puede cambiar todo en un combate de este estilo. Esto se calienta, regresamos.
las 6 de la tarde en vivo. Puebla, Monterrey por Fox Sports en español. Junto a Raúl el Diamante Márquez, Adrián García Márquez, con ustedes un combate que se le está complicando al invicto Tyson Márquez, que está tratando de ganar confianza, pero ahí está Meprano con par de golpes. Un milagro. Le quedan 8, 9, 3 asaltos más para tratar de noquear. Necesita un knockout para ganar. Tiene que apretar, tiene que ser más agresivo, pero no de esa forma. Mira cómo lo está contragolpeando este filipino, ¿verdad? Y estos vimos lo peligroso que puede hacer este joven prospectazo y este filipino que tuviera tanto talento así. Y le ha complicado. Se está notando, pero el público se está animando aquí en Top Rank Live de Fox Sports en español. Y digo, Tyson Márquez ya no lo puede sacar de esa posición. Va a estar muy difícil y a veces eso es lo que hacen los campeones. Cuando aire en los últimos asaltos. Se ve cansado y ya está tirando golpes de desesperación. Que sí. No último, sino a un par de asaltos de que termine ese combate pactado para 10 el peso mosque. Pero ahí están ya intercambiando golpes. Meprano vuelve con izquierda, que ha sido mortífera para el Tyson Márquez esta noche. Esos contragolpes le han hecho daño y le están robando también la energía. No, Meprano, solo un golpe, ¿viste? La recta de izquierda sigue entrando, sigue siendo efectiva. Y bueno, qué excelente pelea aquí en Fox Sports Español esta noche. Observamos en la esquina de Meprano y le estaban diciendo, tú ciérrate, y si él viene, se te amarra un tantito, mueve la cabeza, usa el cabeceo y sigue usando esa izquierda que tú mencionas. Exactamente, mira, todo lo que tiene que hacer es recto, como lo hemos visto, ahí la izquierda otra vez. Y bueno, yo lo tengo 78 a 73 en mi tarjeta extra oficial. Se tiene que ir al todo por el todo, a morir en la raya. Tyson. Ahora, ¿qué hace siendo Richie Meprano? Obviamente ya le empiezas a sacar vuelta. Sí, mira, todo lo que tiene, mira, ya lo tiene bien controlado, ¿no? Esperar que lo separe el referee. Ya la tiene la pelea ganada de 78 a 73, vuelvo a decir en mi tarjeta extra oficial. Y bueno, qué peleón se han echado estos dos peleadores esta noche aquí en Fox Sports Español. Siempre Al mexicano de Sonora, el de Empalme, Sonora, Tyson Márquez, que tiene marca de 25-0, que está en peligro esta noche en Dallas, Texas, en el Gaylord Texan Hotel de Grapevine. Pausa y volvemos con el último asalto de la pelea estelar. en Fox Sports Español. Obviamente el favorito pensábamos que era... Y pues es difícil. Esta pelea, como hemos dicho en el pasado, siempre de una derrota se aprende. Y esperemos que es lo que gana. Con las 15 victorias, tratando de llegar a 16 y darle a Márquez su primera derrota. Y 25 victorias. El buen trabajo, el buen contragolpe, entrando al combate, ser escurrido. Vea nada más. Otra vez, otra izquierda, perdón que te interrumpí, pero era impactante, impresionante. Sigue, fíjate, ya round número 10 y todavía la condición que trae, la pegada que trae a este nivel. Mira, otra vez, otra izquierda ahí de Meprano. Estoy emocionando aquí en Se acabó. Meprano ya presente. Es el primero que le hagan sorpresa de la noche. Y para hacer esto oficial, vamos con Lupe Contreras y la decisión. By way of unanimous decision, Mabuhay